¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás deseaba con tanta insistencia el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta cuestión, aunque inquietante y extraña, está profundamente enraizada en los relatos bíblicos. Moisés fue un líder destacado que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los condujo hacia la tierra prometida. Además de ser el receptor de los 10 mandamientos, Moisés fue el faro de esperanza y fe para su pueblo. Sin embargo, la historia de su muerte y lo que ocurrió después es aún más intrigante. La Biblia nos habla de un evento sorprendente, una confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Este enfrentamiento, aunque poco conocido, es fundamental para comprender la batalla espiritual que se libra en los cielos y sus implicaciones para la humanidad. Este episodio no es un simple cuento, sino una referencia clara en el libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se enfrentan por el cuerpo de Moisés. Este conflicto plantea más preguntas de las que responde, pero al profundizar en los detalles bíblicos sobre la muerte de Moisés, podemos empezar a entender mejor el significado detrás de esta lucha celestial. Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas, no solo vivió momentos extraordinarios, sino que también cometió errores significativos que tuvieron consecuencias en su vida. Estos errores humanos son fundamentales para entender la vulnerabilidad de Moisés, incluso cuando estaba en contacto directo con Dios. Moisés, después de haber sido testigo de tantos milagros y de haber guiado a su pueblo durante años, cometió un error grave que cambiaría el curso de su destino. En un momento de frustración, golpeó la roca en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Este acto de desobediencia fue el punto de inflexión en su vida, pues a pesar de haber superado pruebas tan grandes, este pequeño error le costó no entrar en la tierra prometida. La enseñanza de este episodio es clara. La obediencia a la voluntad de Dios es fundamental, incluso cuando enfrentamos grandes desafíos. Moisés, el hombre de fe, también fue humano y vulnerable, y este hecho subraya la importancia de seguir los mandamientos de Dios con fidelidad y humildad. Cuando Moisés murió, la Biblia dice que Dios lo enterró en un lugar secreto en la tierra de Moab, y su tumba sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. Este acto divino de esconder su tumba tiene un significado profundo. No es común que Dios se involucre directamente en los detalles de la muerte de sus siervos, pero en el caso de Moisés, lo hizo. La razón detrás de este acto parece ser una protección divina, no solo sobre el cuerpo de Moisés, sino sobre la adoración que pudiera surgir en torno a su figura. Al ocultar su tumba, Dios evitó que el pueblo israelita cayera en la idolatría, como ya había sucedido en el pasado con el becerro de oro. De esta manera, Moisés permaneció como un líder reverenciado, pero nunca adorado. La disputa por el cuerpo de Moisés, como nos revela el libro de Judas, nos muestra un conflicto mucho más allá de lo físico. Cuando Satanás intenta apoderarse de él, lo hace con un propósito espiritual y maligno. No se trata de un cuerpo muerto, sino de lo que ese cuerpo representa. La obra de Dios en la vida de Moisés, quien fue el intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Satanás, como el acusador, busca desafiar los planes de Dios y mancillar lo que Él ha santificado. La batalla entre Miguel y Satanás no es solo por el control físico del cuerpo, sino por el control del legado espiritual de Moisés, que podría ser distorsionado y desviado si el enemigo tuviera la oportunidad. La actitud del arcángel Miguel en esta confrontación es una de gran humildad y obediencia a Dios. En lugar de enfrentarse directamente con Satanás con su propio poder, Miguel recurre a la autoridad de Dios y le dice: «El Señor te reprenda». Este acto nos enseña una lección vital sobre el poder y la autoridad espiritual. No es por nuestra fuerza o habilidad que ganamos la batalla espiritual,
sino por la voluntad de Dios y la humildad de reconocer que todo poder proviene de Él. La victoria no está en nuestras manos, sino en las manos de un Dios que es mucho más sabio y poderoso que cualquier fuerza que el enemigo pueda reunir. La razón por la que Satanás quería tanto el cuerpo de Moisés está relacionada con su deseo de impedir que Dios lo use de alguna manera divina. Satanás, sabiendo la importancia espiritual que Moisés tenía para el pueblo de Israel, probablemente temía que Moisés fuera resucitado o llevado al cielo, como ocurrió con Elías y Enoc. De hecho, en el Evangelio de Mateo 17:3, vemos que Moisés aparece junto a Elías durante la transfiguración de Jesús, lo que sugiere que Moisés tenía un papel especial que Satanás quería bloquear. Si Moisés hubiese sido ascendido al cielo, sería un testimonio más del poder y la autoridad de Dios sobre la muerte, algo que Satanás no podía permitir. Además, Satanás sabía que Moisés tenía un poder simbólico enorme para el pueblo de Israel. Si pudiera poseer su cuerpo, podría haberlo usado como un objeto de idolatría, algo que ya había sucedido antes con otros líderes y figuras importantes en la historia de Israel. El pueblo de Israel, que en ocasiones cayó en la idolatría, podría haber comenzado a venerar el cuerpo de Moisés o sus restos, como ocurrió con el becerro de oro o la serpiente de bronce. Esto habría desviado a los israelitas de la verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, la disputa por el cuerpo de Moisés no solo se trata de un enfrentamiento espiritual, sino de un intento directo de Satanás para desviar la adoración hacia un objeto creado y no hacia el Creador. El interés de Satanás por el cuerpo de Moisés también puede entenderse como parte de su estrategia para desacreditar la obra de Dios en la vida de Moisés. Satanás, como el acusador, siempre está buscando maneras de señalar los errores y fracasos de los siervos de Dios. Aunque Moisés fue un líder excepcional, también cometió errores, como matar a un egipcio y golpear la roca en lugar de hablarle a ella, lo que desobedeció las instrucciones divinas. Satanás, al obtener el cuerpo de Moisés, podría haberlo usado para hacer hincapié en sus fallos y hacer que el pueblo de Israel cuestionara su liderazgo y autoridad. Al presentar a Moisés como un hombre imperfecto y lleno de faltas, Satanás trataría de socavar la fe del pueblo en las obras que Dios hizo a través de él. Sin embargo, la intervención de Miguel revela que los planes de Satanás no podían prevalecer. A pesar de sus intentos por desacreditar a Moisés, el arcángel Miguel actuó con la autoridad divina para defender la voluntad de Dios. Este acto de resistencia no solo muestra el poder de Dios, sino también cómo Él protege a sus siervos. La lucha por el cuerpo de Moisés es un recordatorio de que, aunque enfrentemos acusaciones y fallos en nuestras vidas, la gracia de Dios siempre prevalece. La obra de Dios en la vida de sus siervos no puede ser anulada por los ataques de Satanás, ya que, como vimos con Moisés, la intervención divina siempre prevalece sobre los planes del enemigo. La historia de Moisés y la disputa por su cuerpo también tiene una lección profunda sobre el papel de la fe en nuestras vidas. Satanás, al intentar desacreditar a Moisés y su legado, no solo atacaba a un hombre, sino a la fe del pueblo de Israel. La fe en Dios y en los líderes que Él elige es esencial para que los creyentes mantengan su camino recto. Al igual que Moisés, todos enfrentamos momentos de duda y debilidad, pero la clave está en mantener nuestra fe en Dios, quien siempre está dispuesto a restaurarnos, incluso cuando fallamos. Esta batalla espiritual también nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en los hombres, sino en el poder de Dios para mantenernos firmes y llevarnos hacia su voluntad. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones impactan no solo nuestras vidas, sino también la vida de aquellos a quienes lideramos. Moisés, a pesar de sus fallos, fue un líder que guió a su pueblo hacia la libertad.
Aunque no fue perfecto, su fe en Dios le permitió superar muchas dificultades y llevar a cabo su misión. Por lo tanto, la historia de Moisés no solo es una advertencia sobre la importancia de la obediencia, sino también una lección sobre cómo Dios usa a los imperfectos para cumplir sus planes. Al final, no importa cuán grandes sean nuestras luchas personales, lo que importa es nuestra disposición para seguir el camino de Dios con humildad y fe. La historia de la disputa por el cuerpo de Moisés también nos enseña sobre el poder de la protección divina. A través de este acto de ocultar la tumba de Moisés, Dios mostró su infinita sabiduría al proteger no solo el cuerpo de Moisés, sino el legado espiritual que representaba. Satanás, al intentar corromper ese legado, nos recuerda cómo el enemigo siempre está buscando maneras de desviar nuestra adoración y fe. Sin embargo, la sabiduría de Dios es más grande que las maquinaciones del mal. Al ocultar la tumba de Moisés, Dios no solo evitó que los israelitas cayeran en la idolatría, sino que también mostró cómo la verdadera adoración debe estar dirigida solo a Él, sin distracciones ni desvíos. Finalmente, la batalla por el cuerpo de Moisés nos invita a mirar más allá del conflicto y a ver el mensaje más grande que se esconde en esta historia. Aunque Satanás sea astuto y trate de desviar a las personas del camino de Dios, la victoria siempre está asegurada cuando confiamos en su sabiduría y poder. Moisés, a pesar de sus errores y debilidades, fue una herramienta poderosa en manos de Dios. Su vida y su muerte nos recuerdan que Dios usa a aquellos que se entregan a Él, no por su perfección, sino por su disposición para seguir su voluntad. Así, la historia de Moisés y su cuerpo nos habla de la importancia de mantener nuestra fe en Dios, de resistir las tentaciones de Satanás y de buscar siempre su guía en nuestras vidas.